Muy bien, Marcos, y cuando son exactamente las 8:39 minutitos pidiendo disculpas porque en pleno verano lo llamamos a esta hora, está en línea para conversar con nosotros un amigo, si no, no haría esto, Lucas Romero, politólogo, director de Sinopsis Consultores. Hola Lucas, buen día, gracias y buen año. Buen día, María Herminia. Buen año y no, para nada molestia. Es un placer hablar con ustedes. Bueno, muchas gracias. Bueno, leí, creo que fue para fin de año, una nota tuya, un trabajo tuyo, donde vos de alguna manera el acento lo pones en la ausencia de la autoridad presidencial, la ausencia de liderazgos y fundamentalmente en el oficialismo. ¿Te interpreté bien? Sí, yo creo que si uno tuviera que analizar este proceso desde su comienzo, el 10 de diciembre del 2019 hasta aquí, yo diría que es un proceso que sufrió cambios radicales el 2 de julio del año pasado. La renuncia de Guzmán significó el fin del gobierno de Alberto Fernández en los términos de un presidente que ejercía algún tipo de liderazgo dentro de la coalición. Creo que desde allí estamos teniendo un gobierno de transición en donde la principal política, digamos, pública de este gobierno, que es la política económica, la define un proceso de toma de decisión que no involucra decididamente al presidente. Y bueno, el presidente obviamente sigue siendo presidente, pero si querés ponerlo en términos metafóricos, quedó sentado en el asiento del conductor, pero da la sensación que el volante lo tiene Sergio Massa y la palanca de cambio y el pie en el acelerador lo tiene Cristina Kirchner. No me parece que es difícil hoy sostener que este es un gobierno de Alberto Fernández. Claro. Pareciera que nunca pudo despojarse de su concepción de equilibrista, de distribuidor de consensos, que de alguna manera fue lo que lo llevó inicialmente a que Cristina Kirchner, más allá de todas las críticas que él le venía haciendo, lo buscase, ¿no? Como posibilitador de que un peronismo que no la hubiera votado a Cristina Kirchner a través de las formas de aquel Alberto Fernández pudiese sentirse contenido. Sí, efectivamente fue así, como bien lo definís. Yo digo que para entender la conducta de Alberto Fernández hay que comprender que probablemente él considere que su fuente de legitimidad originaria no está en los votos que lo convirtieron presidente, cosa que es una rareza, sino en la unidad del peronismo, la unidad que se pudo lograr a partir de que Cristina Kirchner ofrece como prenda de unidad su candidatura. Entonces, él siempre creyó que se debía a esa unidad, con lo cual no ejerció un liderazgo, sino ejerció una suerte de gestión de equilibrios internos dentro de la coalición, y eso no es un mecanismo recomendable para la toma de decisiones en un contexto tan desafiante como enfrentaba la Argentina y tan desafiante como enfrentó la Argentina. Ahora, la pregunta que a mí me queda ahí, María Herminia, es interesante hacerse, porque creo que el peronismo oficialista, por decirlo de alguna manera, enfrenta un dilema bastante parecido al del 2019, ¿no? Con Cristina no alcanza, sin Cristina no se puede. Ese mantra sigue estando vigente porque Cristina tiene una parte muy importante del peronismo, muy importante del oficialismo, de esta coalición, y sin ella no se puede hacer nada. Tampoco alcanza con ella, con lo cual tampoco se puede poner a Cristina al frente a liderar la oferta electoral porque, como bien vos decís en la pregunta, no le alcanza, necesita disimular la presencia del kirchnerismo para tratar de ampliar la base. La pregunta que yo me hago es, ¿con Cristina no alcanza, sin Cristina no se puede? ¿Y con Cristina se puede? Porque yo creo que la enseñanza que nos deja este proceso es que es muy difícil que una coalición de gobierno funcione con el sector mayoritario en permanente disidencia. Si esto fuera un barco, dentro de ese barco hay remeros. La mayoría de los remeros de este barco son, pertenecen al grupo que lidera, al grupo político que lidera Cristina Kirchner. Con lo cual, ¿puede un remero que no pertenece a ese grupo decir, rememos hacia el norte, cuando la mayoría de los remeros reman hacia el sur? Claro. La pregunta es, ¿puede haber coincidencia de ideas con Cristina Kirchner? Porque si la idea es juntarse con Cristina Kirchner para ganar la elección,
no resuelve las diferencias que hay en el peronismo entre lo que plantea el kirchnerismo y lo que plantea el sector, digamos, más racional del peronismo, cualquier confluencia de esos dos actores en una coalición de gobierno va a producir el mismo efecto, el mismo resultado, es decir, la inviabilidad de esa coalición, porque esto le va a aplicar a Sergio Massa, ¿no? Sergio Massa, si eventualmente es candidato a presidente, y si eventualmente logra reelegir y es presidente, ¿va a tomar decisiones según su pensamiento o va a estar sometido, como le ocurrió a Alberto Fernández, a lo que la mayoría de esa coalición va a exigir, proponer como política pública, como idea, como rumbo de gobierno? Esta es un poco el interrogante que deja todo este ciclo, y creo que va a ser un desafío volver a explicar a la gente, si se intenta repetir el mismo truco, de por qué va a funcionar ahora, cuando vimos que la naturaleza de este rejunte entre dos sectores que tienen miradas muy distintas, naturalmente te lleva a pensar que nunca pudiera llegar a funcionar. Y la pregunta es, con esta vidriera en donde no han guardado nada, es decir, la coalición gobernante ha mostrado sin tapujos todas sus miserias, la oposición ¿tomó nota? ¿Vos creés que ha tomado nota? Yo creo que la oposición está presa de una circunstancia que la está llevando a una situación de prejuicio. ¿Y por qué digo presa? Porque yo me pongo acá en el rol de cualquiera de esos aspirantes opositores a ser candidato a presidente. Estoy hablando particularmente de quienes integran Juntos por el Cambio, que es la opción que tiene mayor chance de ganar, ¿no? Después lo miramos, si querés, un minuto a seguro. Ahora, si esa gente mira la escena y dice, bueno, hay altas chances de que nosotros seamos gobierno, nos falta definir el candidato a presidente, el que sea candidato a este espacio tiene probabilidad de serlo. Bueno, eso lleva naturalmente a que la estrategia dominante de esos actores sea la de concentrarse en la pelea interna y no en la externa. Es decir, para mí me resulta más estratégico e importante diferenciarme con mi socio, decir las cosas que me diferencian de él y señalar por qué no es conveniente que mi socio sea el candidato, más que expresar las diferencias con el rival en última instancia que vamos a tener en primera o en segunda vuelta. Entonces, eso está llevando a que Juntos por el Cambio se dedique durante este tiempo a comunicarle a todos los votantes las profundas diferencias que hay ahí adentro. Claro, lo que lo vuelve desconfiado. A ver, uno como ciudadano, si vos decís, si estos se llevan así ahora, van a repetir lo que los otros hicieron y están haciendo. Absolutamente. Eso es, por eso digo, es un perjuicio que surge de la propia naturaleza de la coyuntura, porque ellos ven la coyuntura, la leen, dicen, bueno, hay altas chances de que nosotros ganemos, concentrémonos en la pelea interna. Es cierto que esa pelea va a tener una resolución distinta a la que resolvió el Frente de Todos, y eso no es menor. ¿Por qué? Porque yo creo que a veces subestimamos que el hecho de que Alberto Fernández no haya surgido de un mecanismo mucho más consistente para ser presidente, le quitó cierta legitimidad de origen. Es decir, Alberto Fernández no surge de una discusión profunda dentro del oficialismo, ni mucho menos de una elección interna dentro del oficialismo. Si él hubiera surgido de una elección interna, eso le hubiera dado mucho más legitimidad de origen. Pero surge de un mecanismo en donde Cristina Kirchner lo ofrece como prenda de unidad, casi como amenaza, porque de hecho Cristina Kirchner lo que propuso es ir a una primaria. Después nadie se le animó y el consenso surgió de esa manera tan extraña. Juntos por el Cambio va a tener una PASO. Eso va a otorgar una legitimidad originaria distinta al ganador de esa PASO. El problema no está allí, en esa forma que han elegido de resolver la disputa interna de su liderazgo. El problema está en el tránsito. Desde aquí hasta el 24 de junio, fecha límite de oficialización de las candidaturas, y hasta el 13 de agosto la primaria, el espacio va a atravesar este proceso que ya lo está perjudicando. Porque en los últimos meses lo que hemos venido viendo es una caída en la intención de voto de Juntos por el Cambio, probablemente consecuencia de esto que estamos señalando, que es que parece un espacio en donde florecen las diferencias internas y transmiten mucha desconfianza. Claro. ¿Crees que esto, así como decíamos, y que con Cristina no alcanza y sin ella no se puede, va para Macri?
Bueno, en algún punto, haciendo una especie de análisis en espejo, sí, Macri ocupa un rol bastante parecido al de Cristina en 2019. Es decir, da la sensación que con Macri, no sé si no alcanza, porque el oficialismo está tan debilitado en términos competitivos que yo creo que el propio Macri cree que la alcanza. Ahora, no es el más competitivo de todos los candidatos que puede ofrecer Juntos por el Cambio, y además tiene otro elemento que va en demérito de su posibilidad de ser candidato, que es que si eventualmente él fuera candidato, por el antecedente 2015-2019, él tendría un desafío mucho más complejo, porque tendría menos paciencia de la gente y además un enojo más intenso de un sector de la población, que no es menor, ¿no? Hay un sector de la población que tiene todavía un sentimiento muy refractario a la figura de Mauricio Macri. Nosotros seguimos teniendo la imagen del presidente, imagen negativa del presidente en torno al 50%, es decir, puede ganar Macri en una elección, quizás la pueda ganar. No me queda claro si las condiciones para encarar los desafíos que hay que encarar serían condiciones tolerables para Macri. Yo creo que esto es lo que me lleva a mí a pensar que probablemente él decida no ser candidato, pero sí ser una suerte de elector, una suerte de figura que tenga incidencia, influencia, no solo en la definición de la oferta electoral, que es seguramente algo que le interesa, sino también en la definición y en la organización del equipo de gobierno, si es que también le interesa eso, ¿no? Traducido, no porque yo debo traducirte, pero digamos al lenguaje cotidiano, tanto Cristina Kirchner como Mauricio Macri, de esta manera, con ver si dejar expectativas, si puedo ser, no ser, yo creo que Cristina sabe que no puede, y me parece que Mauricio Macri cree que por momentos que puede, pero eso es una mirada mía. Ahora, se reservan con este juego la posibilidad de la lapicera, que no es menor para todas las listas, y ser eje, digamos, de lo que viene. Y ser un número 2 como lo fue Cristina, o sea, candidato a vice en la fórmula. Marcos te saluda, buen día. Buen día, Marcos. Sí, no creo, yo creo que Cristina Kirchner se incluye en la fórmula porque ella necesitaba garantizarle a sus propios votantes, digamos, vamos a llamar el sello de calidad de la oferta, ¿no? Claro. Es como una suerte de hizo Cristina Kirchner, ¿no? El sello de que le diera a esa oferta, porque pensemos que Alberto Fernández era un personaje fuera del radar, sin ningún tipo de reconocimiento por parte de los votantes de Cristina. Cristina Kirchner necesitaba que sus votantes tengan fe en esa fórmula y ella se involucra o se incorpora por ese motivo. Yo no creo que sea necesario que Macri se incorpore y tampoco creo que Macri quiere ocupar el rol de vicepresidente. Pero sí la incidencia, y ahí permitime un poco interpretar también lo que planteaba María Herminia, porque si nos ponemos en el rol de ellos, de ser Cristina Kirchner o Mauricio Macri, probablemente entendamos que la expectativa de nuestra candidatura es un recurso político en sí mismo para estar sentado en esa mesa y tener la lapicera, como dice María Herminia. Entonces, yo creo que ellos juegan con esa expectativa, porque si ellos dijeran, no, la verdad no quiero ser candidato, me corro. Son Pato Rengo. Le sacan la silla de la mesa y le dicen, bueno, correte. Es un poco lo que le pasó a Cristina, porque Cristina, cuando Cristina da ese famoso renunciamiento, a la semana se juntan los gobernadores en el CPI con la CGT y dice, bueno, las candidaturas las vamos a resolver colectivamente, como diciéndole, correte, lo definimos nosotros. Y yo creo que es eso lo que la hace volver sobre sus pasos en el famoso discurso de Avellaneda a fines del año pasado, donde dice, no, yo no renuncié, a mí me están proscribiendo, diciendo, no me corran de este lugar, corrigiendo el encuadre, porque ella necesita que esa expectativa esté, y veremos si el 24 de marzo esa rara marcha que convocó Cristina Kirchner con 3 meses de antelación no aparecen banderas Cristina 2023 y nuevamente el operativo Clamor, porque es la forma que ella tiene de decirle a todo el peronismo que ella sigue siendo la dueña de la mayoría de los votos, con lo cual va a tener y va a querer que su influencia o su injerencia esté en relación con ese factor, ¿no? La última pregunta de mi parte. Viste que se ha lanzado públicamente, no es la fórmula, porque en realidad creo que van a competir entre ellos, retomando una
postura de medio, digamos, alejado de los extremos, Schiaretti y Urtubey, con algunas alianzas como el socialismo acá en Santa Fe. No sé qué hará Perotti, pero si el socialismo es aliado, no creo que Perotti esté allí. Bueno, entre otras cosas. ¿Qué mirada te da eso? Mira, en términos electorales es una oferta que ha estado. Sí, claro, con la baña y... Sin las sandalias. Claro. Exactamente. Cuando uno la analiza desde el punto de vista de su potencialidad, a uno le cuesta ver una oferta que pueda ser protagonista de la discusión final por la presidencia. Quizás lo interesante de esta aparición no esté en la potencialidad electoral, sino en la potencialidad política, porque yo creo que ahí puede haber un activo para una suerte de espacio político que tenga alguna referencia en el peronismo, pero que no sea oficialista, porque viene una elección muy desafiante para el peronismo oficialista. Y esa elección probablemente, si tiene resultados negativos, yo creo que ahí va a depender mucho de cómo la economía transite de aquí al momento de votar. Si tenemos algún escenario disruptivo en el medio, bueno, vamos a retomar algunas de las proyecciones que hacíamos en julio del año pasado, cuando advertíamos que el peronismo podía ir a una elección histórica por lo negativo. Con lo cual, si eso se produce, el resultado del electoral del oficialismo es muy malo, bueno, yo creo que va a surgir un debate dentro del peronismo respecto de qué es lo que el peronismo debe ser, qué es lo que el peronismo debe representar, hacia dónde tiene que ir. Y ahí me parece que ese espacio, si logra algún nivel de apoyo significativo, sin ser protagonista o aspirante a pelear la presidencia, puede encontrar allí legitimidad para decir, bueno, nosotros tenemos una mirada que puede ser mucho más... O sea, a futuro. Sí, exactamente. Creo que puede ser una opción interesante en ese sentido. Desde el punto de vista electoral, me cuesta ver que tenga la capacidad de sumarse a la pelea principal, pero bueno, veremos en la cancha, cuando estén definidos los candidatos, qué potencialidad electoral tiene, y eso va a ser relevante para esto que señalo, que probablemente mirando el futuro puede ser una forma también de sumar un lugar desde donde discutir el futuro del peronismo. También el peronismo tiene un dicho, ¿no?, que dice, no me alcanza para ganar, pero sí me alcanza para hacerte perder. Y yo no sé si esto nos emparenta un poquito, ¿no? Puede ser, porque efectivamente, seguramente, si uno lo analiza minuciosamente, la mayoría de esos votantes van a ser potencialmente votantes del oficialismo en una pelea vis a vis contra Juntos por el Cambio, contra algún candidato muy extremo de Juntos por el Cambio. Pero en todo caso, digamos, la presencia en la escena de esa oferta, bueno, le da legitimidad después para discutir eventualmente frente a una derrota del oficialismo hacia dónde tiene que ir el peronismo. Me parece que eso buscan, independientemente más allá de, bueno, hacer un buen papel y poder tener legisladores en el Congreso, que también eso se va a discutir ya. Y en un minutito, porque me olvidé, lo habíamos dicho y me olvidé, ¿Milei qué? Bueno, Milei es la expresión de que hay un sector de la población que está enojado con toda la clase dirigente y está buscando algo nuevo, ¿no? No solo un cambio, una alternancia política, sino algo nuevo. Es un sector muy enojado con la iglesia política de extracción liberal y va a representar eso. Lo que no sabemos es qué protagonismo va a tener. Hoy pareciera ser un protagonismo limitado para pelear por la presidencia, pero nada despreciable en términos de lo que va a generar y lo que puede producir en el Congreso, en términos de cantidad de diputados, con lo cual yo creo que ahí ha aparecido un protagonista al que hay que seguirlo, mirarlo, y bueno, es un protagonista que si de aquí al momento de votar aparece un escenario muy disruptivo, las variables económicas se enloquecen, bueno, probablemente capitalice ese enojo y pueda ir mejorando su potencialidad electoral y bueno, ver si se puede transformar realmente en un protagonista de fuste. Por ahora parece ser un protagonista en la escena con acotadas chances de ser finalmente quien pelee por su presidente. Ahora sí, Lucas, gracias, abrazo grande y buen año. Igualmente, un abrazo grande. Lucas Romero, que bueno, de la consultora, él dirige a Sinopsis, consultores que siempre es muy interesante por su seriedad, ¿no? Y por los logros que vienen hasta ahora escucharlo. Él es politólogo, por eso todo este análisis. Un minuto.